este momento me encuentro aquí delante de usted porque le estoy pidiendo a mi esposa que nos divorciemos. Hemos vivido una vida desordenada. La conocí hace 5 años en un nightclub. Hemos vivido una vida de alcoholismo, de drogas, de mujeres que hemos compartido con ella en la casa. Tuve un episodio hace 6 meses. Yo estuve a punto de morir. Estando entre la vida y la muerte, ¿Pero por qué estuviste a punto de morir a causa de qué? Por una sobredosis de drogas. En ese momento entré a un túnel. Era una luz blanca que brillaba, donde vi a la Virgen y a la par de ella estaba mi madre, los cuales me dijeron que yo tenía que cambiar mi vida. Tenía que cambiarla a un grado completamente diferente, porque yo iba al infierno. Ese momento que yo estaba en ese túnel entre la vida y la muerte, me dieron la oportunidad de poder cambiar mi vida. Y me dijeron de que todo lo que yo tengo que hacer de hoy en adelante es para podernos salir del meollo que estamos con ella, regalar todos nuestros bienes. Me quiero meter al sacerdocio. Yo no quiero vivir con ella porque no fue una vida correcta. Fue una vida mundana, una vida donde a mi corta edad que empecé a hacer drogas, he venido haciéndolo por casi 4 décadas. ¿Qué quieres hacer con esos bienes? Tenemos unas casas de renta, tengo un condominio, los cuales yo quiero vender para poder donar ese dinero a una institución. ¿Tú quieres entrar al sacerdocio? Yo quiero completamente dedicar mi vida a Dios. Yo entiendo lo que tú quieres hacer por la experiencia que viviste. ¿Tú la quieres obligar a ella a que ella renuncie a los bienes matrimoniales? Si se le quedan a ella, si ella los va a desperdiciar en la droga. Yo trato una manera de guiar mi vida en una línea mejor. Yo necesito estar. Oye, déjame explicarte una cosa. Esto no es un solar, ni un palenque, ni nada, para que no vengas a usar ese vocabulario. Es que me da coraje, sí, pero no uses el vocabulario ese. Este tipo de aquí es un mentiroso de primera. Ese disfraz de blanco, de Dios que vio a la madre, de la Virgen, yo no le creo nada. Él está loco como empezamos nuestra relación de siempre. Teníamos tríos, hacíamos drogas juntos, esa era la relación que teníamos. Él lo que quiere, esa es una excusa para deshacerse de mí. Bueno. Yo lo que quiero en esta tarde es un poder legal para poder administrar los bienes de los dos. ¿Estabas tú presente el día que él tuvo la sobredosis? Sí, tenía hongos, encima tenía cocaína, él sigue fumando mota, se desaparece todas las noches. Se va de la casa, no pasa en la casa nunca. Pero esto es después del evento ese, después del evento de la sobredosis. Sí, él sigue drogando. Y todavía se sigue drogando, todavía se va de la casa. Al contrario, fuma marihuana, tengo se mete 6 meses de no tocar a esta mujer. Ya no siento el deseo de estar con ella porque yo me estoy... Eso es lo único que ha cambiado en 6 meses. Él quiere seguir la vida loca de siempre, pero sin mí. Me quiere dejar en la calle. ¿Tú crees que me puedes dejar a mí en la calle? Yo soy tu esposa. Yo contraté un investigador privado y lo seguí para demostrar que él sigue la misma locura de siempre y que todo lo que estoy diciendo es mentira. No tiene nada que ver. Tengo un video, por favor, para ponértelo en tu cara. ¿Dónde es este lugar que estamos viendo? Marihuana medicinal. Él siempre va a comprarme, nunca le falta en la casa. Y ahí estaba está, comprando... la iglesia, que se va a la iglesia, me dice, todas las noches se va a la iglesia. ¿Usted se dio cuenta? Yo entré a un lugar donde se vende marihuana medicinal. ¿Esa es tu iglesia? No, por supuesto, estoy platicando con un amigo que necesita la ayuda de Dios. Yo estoy tratando la manera de llegar a la gente al camino que yo encontré. La única manera de encontrar a esta gente es en esos lugares, ¿no? ¿Tienes licencia? No, doctora. Yo las compro por medio de mi amigo, al que yo se la llevo, porque él no puede caminar. Él anda con problemas de osteoporosis. El problema de él es grave y yo le estoy tratando la manera de ayudarlo. Él tiene la licencia, pero yo puedo comprársela por medio de su licencia. ¿Esa la fuma? Yo no tengo necesidad de fumar. Si se te hace un examen de droga ahora mismo, vas a salir limpio. Por supuesto que sí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su primer nombre? Martín González. Mire, primero que nada yo vengo a testificar que mi amigo Tony realmente ha tenido un cambio en su vida. Yo me dedico a ayudar a la gente que tiene cáncer, niños, adultos. Yo me ofrecí a darle un trabajo en México y ayudarlo a seguir con su camino. Claro, y se bueno, te llena los bolsillos, ¿cómo no? Me consta cómo su mujer se ha empeñado en impedir que deshaga cualquier tipo de cosas o que haga cualquier tipo Porque yo no soy bonos. un zapato, no soy una basura. Estás destruyendo un matrimonio. Él nos ha dado apoyo. Tengo aquí una copia de la bondad de mi amigo Tony. Un cheque que nos dio recientemente por $5,000 para apoyar a la fundación. Hay una fundación en México que tú manejas, etcétera. En efecto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Su primer nombre es? Aldonza. Yo estoy aquí por medio de una amiga de Carmina que tenemos en común. Esa amiga me contrató para seguir a este pelado que tiene aquí enfrente. O sea, tú eres investigadora privada. Sí. Y yo tengo un video, doctora, que me gustaría que usted lo viera para que vea qué tipo es. Ajá.
vergüenza. Pero mírate, estúpido, Estamos celebrando a mí me quieres la fecha que le entregué el cheque. Y eso no tiene nada de malo. Ay, bailar no tiene nada, ¿no? No, ¿Y este baile? No, ¿Cómo es este baile, Tony? Porque este baile, Tony, yo no lo conozco. Este baile es Lo que pasa es que la diferente. estamos santificando ahí, doctora. te están santificando, sacando los demonios, doctora. ¡Claro! Ya me quedó clarísimo que estos dos están confabulados para salir de Carmina, de quien ya se cansó. se cansó, se aburrió de Y me ti. quiere hacer como un zapato, como que yo fuera una basura. Efectivamente, Carmina. ¿Sí? Y, ¿sabes qué? Cometieron un plan pensado, premeditado, cuidadosamente calculado para hacerte daño a ti. De Eso ninguna fue lo que manera, Yo salí doctora. más viva De que ninguna este, manera, que viene doctora. ahora a hacerse el Es santito. a todo lo contrario, aquí. doctora. Yo veo por el bienestar de ella. La Yo le estoy evidencia diciendo- está en tu contra, sos descarado. No sigas en tu papelón de ridículo. Son iguales. ¿Qué tú quieres, divorciarte? Sí, y yo quiero un poder legal para poder administrar nuestros bienes. Te concedo el divorcio porque considero que el matrimonio está irremediablemente roto porque te aburriste de Carmina y ya estás buscando cualquiera otra que te haga feliz. Y todo lo que se acumuló durante el matrimonio, la mitad es tuya y la mitad es de él. Cada cual por su camino. He dicho, caso cerrado.